Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, después de hacer dos o tres pruebas sentado, ya me desacostumbré de dar clases sentado, así que va una clase en donde me puedo desplazar. Lo voy a hacer de parado. Bueno, voy a hacer un video para tratar un tema que vengo trabajando y que me interesa mucho, que tiene un espesor histórico muy profundo, pero que sobre todo me interesa y me convoca para pensar la actualidad y para pensar determinados acontecimientos en la historia que creo que nos permiten, nos arrojan algunas luces para pensar un fenómeno contemporáneo y actual. Y me estoy refiriendo sobre todo a la forma en la que la propaganda, y específicamente más la propaganda política, construye estereotipos sociales que muchas veces funcionan como un chivo expiatorio. Y una de las preguntas centrales es ¿por qué este tipo de discursos, esta construcción de estereotipos e imaginarios sociales prolifera más en ciertas épocas que en otras? ¿Por qué esos discursos tienen más eco en determinadas épocas que en otras? Y creo que una de las explicaciones de esto es que en épocas de crisis sociales, económicas y políticas, lo que aparece como una gran necesidad es encontrar explicaciones de por qué sucede lo que sucede. En épocas de relativa abundancia o prosperidad, bueno, probablemente esa necesidad no es tan acuciante, pero en momentos en donde la sociedad está atravesada por la incertidumbre económica, política, etcétera, y empieza a haber una necesidad de encontrar explicaciones al porqué de esa situación. Y uno de los problemas que surge es que generalmente quienes proveen esas explicaciones no tienden a hacer esas explicaciones demasiado lógicas. Más bien por el contrario, esas explicaciones siempre se montan sobre prejuicios muy arraigados en el imaginario social, que en épocas de prosperidad por ahí no se manifiestan tanto o están como más solapados, pero que en épocas de crisis de alguna forma salen a la superficie. Em, Vamos a remontarnos a lo que podríamos denominar prácticamente, les recomiendo mucho un libro, Calibán y la Bruja, de Silvio Federici, lo que podríamos denominar como la primera campaña de propaganda de la historia moderna, que fue la caza de brujas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los grabados propios de la época, los dibujos de la época, los dibujos, por ejemplo, de los aquelarres, esos dibujos en donde las mujeres están poseídas por el diablo, bueno, una de las preguntas centrales que surgen al ver esos delirios es ¿cómo pudo ser que buena parte de Europa, o casi toda Europa, durante más de un siglo, estuviera atravesada y no una secta o unos grupos nomás, sino buena parte de la sociedad estuviera tomada por esos relatos y esos imaginarios tan delirantes de, por ejemplo, pensar que había mujeres que eran poseídas por el diablo y que podían ser una amenaza y subvertir el orden social. E insisto, la pregunta surge porque no estamos hablando de un fenómeno de que eran nada más unos pequeños grupos o unas pequeñas sectas, sino que estamos hablando de que gran parte de la sociedad se vio atravesada por ese temor. Entonces, una paréntesis, nota al pie, Hannah Arendt, por ejemplo, va a decir que los partidos totalitarios son sectas a la luz del día. Es decir, esto me interesa, digo, por lo que traía antes de las sectas. ¿Qué pasa cuando en una determinada época histórica buena parte de la sociedad prácticamente adscribe o está atravesada por creencias que en épocas de prosperidad, bueno, solo podemos ubicar
en algunas sectas. Ahora bien, generalmente las explicaciones que se proveen a aquellos que están ansiosos y tienen ansias, valga la redundancia, de encontrar respuestas a las crisis sociales y políticas, esas explicaciones que se dan son utilizadas para canalizar el malestar y el odio hacia la creación de un estereotipo social que sea aquel que magnetice todo ese descontento y ese odio. Es decir, se desvía o más bien se canaliza el odio social hacia una figura en particular. En el caso de la Casa de Brujas, hacia las mujeres. Ahora bien, remontémonos un poquito más acá en el tiempo. Sin duda, si tenemos que pensar en quién fue uno de los expertos en estos métodos de creación de estereotipos, sin duda que fue el ministro de Comunicación de Alemania, de Hitler, del Tercer Reich, Goebbels. Vamos a ver algunos de los principios de la comunicación para Goebbels, para que podamos ver en qué medida esos principios se verifican, algunos por lo menos, en la actualidad. Por un lado, una de las cosas que dice Goebbels es el principio de simplificación. Es decir, la propaganda política tiene que individualizar claramente a un enemigo. Claro, cuando se busca crear un target en quien depositar todo el odio, cuando buena parte de la sociedad no sabe por qué está viviendo una crisis, lo que más quiere es poder depositar ese odio en una figura en particular. Ese, ese chivo expiatorio, los contornos de ese chivo expiatorio, tienen que estar bien construidos y bien individualizados para que esa explicación medio vaga que se puede dar sobre por qué se produce una crisis tenga una carnadura muy concreta. ¿No? Si vemos en la propaganda política actual, bueno, vemos como la derecha tiene bastante claro esto, porque hace básicamente años y años y años acá en Argentina que machaca y machaca hablando siempre sobre la misma persona como culpable de todos los males de la sociedad. Se crea una figura bien concreta que va a imantar todo el odio social. Por otro lado, el principio de la exageración y la desfiguración. Principio de la exageración. ¿En qué consiste? Tomar un rasgo de una persona y exagerarlo. Y hacer a partir de un rasgo particular, o tomar una anécdota, por ejemplo, algo que haya dicho, y llevarlo al extremo, hacer de ese rasgo algo hiperbólico. Ahora vamos a ver después un ejemplo que me parece ilustrativo de eso. Y la desfiguración, porque en buena medida esto también tiene que ver, mucho que ver, con la construcción de la imagen. La desfiguración, vamos a ver ahora imágenes en donde se desfigura a personajes políticos muy conocidos, o por ejemplo en la Alemania nazi, la desfiguración de la figura del judío, que es un paso previo a la deshumanización de esa figura. Muchas veces toma, en general la propaganda política que construye estereotipos se basa, como decía antes, en creencias muy arraigadas, intenta desempolvar creencias muy arraigadas en la sociedad. Y intenta despertar actitudes muy primitivas. Y muchas veces por eso vemos que aparecen representaciones del orden de lo demoníaco. Bueno, lo veíamos obviamente, si lo estudiamos, ¿no? En la Casa de Brujas, pero se veía también en el judío
tal como era representado por los nazis. Muchas veces después vamos a ver imágenes de judíos representados como demonios queriendo apoderarse del mundo. El nazismo tomó elementos del cristianismo, de cómo el cristianismo representaba a los judíos, pero también tomó, obviamente, la, el genetismo, el racismo del siglo XIX, ¿no? Ambas corrientes. Pero siempre aparece algo del orden de lo demoníaco. Vamos a ver acá, bueno, después muestro un ejemplo de eso. O bueno, lo voy a poner abajo porque no sé hacerlo acá. Bien, entonces exageración y desfiguración. Por otro lado, la vulgarización. Espérenme un segundo. Bueno, ténganme paciencia. Bueno, no sé cómo hacerlo. Bien, por otro lado, la vulgarización. Esto es muy interesante porque la base de la propaganda política de Goebbels tenía que ver con poder comunicar ideas muy sencillas que fueran rápidamente aprendidas por la mayor cantidad de personas posibles. Entendiendo que generalmente, ¿no? Vulgarización, el vulgo, no tenía operaciones mentales muy complejas y que obviamente se manejaba siempre a través de la emoción. Es decir, que cualquier idea tenía que estar penetrada directamente en la mentalidad de la población. Si ustedes leen, ya viniendo mucho más acá en el tiempo, El arte de ganar, de eh, quien fuera asesor de Macri, Jaime Durán Barba, el destinatario de Durán Barba era aquel que no tenía ninguna formación política, como si dijera el hombre común, no politizado. Hacia él estaban dirigidos todos los mensajes. Esto está dicho en el manual de Durán Barba, El arte de ganar. Bueno, los nazis, en buena medida, no quiero producir eh, similitudes históricas, bueno, algunas las hay, pero en buena medida los nazis le hablaban a los indiferentes, es decir, a los que habían sido súbitamente politizados en la sociedad, que estaban súbitamente politizados, pero que no tenían ninguna cultura política, que se habían recientemente incorporado, interesado por los asuntos políticos, porque en tiempos de crisis siempre hay quienes repentinamente se interesan en asuntos políticos, pero que no tenían ningún tipo de cultura política. Por otro lado, el principio de orquestación, que tiene que ver con repetir pocas ideas mucho tiempo. Es decir, casi que apela esta propaganda a la debilidad mental de las poblaciones, porque se repite tanto y tanto y tanto y se machaca tanto sobre la misma idea que básicamente se termina como cansando a la población y por eso a veces encontramos a personas que están tan convencidas, cuya propaganda ha arraigado tanto en ellos, que cuando se le plantea un punto de vista contrario, tienen una especie de ataque de ira o ataque de furia, ¿no? Hasta ahí ha penetrado en ellos la propaganda. Y por último, el principio de unanimidad, es decir, hacer sentir al destinatario, la destinataria de la propaganda, hacer sentir de que él o ella son quienes piensan como todo el mundo. No, también me ha pasado de encontrarme con personas que a veces lanzan opiniones políticas como si todo el mundo, dando por sentado que todo el mundo piensa como ellos o como ella. ¿No? Hoy que vivimos en sociedades tan segmentadas, tan separadas unas de otras, donde los nichos de audiencia están separados,
Muchas veces sucede este fenómeno de que las personas piensan que quienes los rodean, ¿no? Porque las redes sociales tienen una dinámica como de barrio privado, ¿no? En donde uno se junta siempre con las mismas personas, en donde se produce una especie de homogeneidad que crea la ilusión de que las personas con las que nos rodeamos y nos juntamos todos los días piensan igual que uno, ¿no? Bueno, este efecto de unanimidad es otro de los principios de la propaganda de Goebbels. Bueno, yo les quería mostrar, acá está, compartir pantalla. Fíjense cómo opera esto, a ver si, esperen, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ahí. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense cómo aparece acá también la figura de lo diabólico. O, en este otro caso, también la exageración de un rasgo. Creo que esto fue luego de un chiste que había hecho la expresidenta y se tomó un chiste de índole sexual y se toma ese rasgo y fíjense cómo se lo exagera, ¿no? Casi que tiene resonancias como si fuera, eh, casi que tiene resonancias de la casa de brujas, esto, ¿no? Eh, cómo se desfigura la figura, valga la redundancia, cómo se crea una figura que parece absolutamente vanidosa, pero al mismo tiempo como tomada por algo absolutamente superior. Digo, esto casi una imagen bien misógina, eh, pero que tiene como estas resonancias incluso de casa de brujas, ¿no? Y una representación bien exagerada y desfigurada, ¿no? Eh, Fijémonos acá una de las propagandas nazis de, bueno, sí, durante el nazismo, un judío que representaba el poder, el poder global del judío, el judío estando detrás del dominio de todas las naciones, de China, de Gran Bretaña o también de Estados Unidos. Otra imagen de un documental sobre judíos, un documental alemán, que esta es el afiche del documental que se estrenó, este es el afiche holandés, el del estreno en Holanda de ese documental. Fíjense la figura también deformada, con esos tintes diabólicos y con esa mirada ladina, amenazante, ¿no? Bueno, quería traerles en realidad primero, bueno, este es también otro típico, es la familia de Rothschild, los banqueros, apoderándose del mundo, ¿no? Como intentando dominar el mundo, ¿no? La familia Rothschild como emblema de del poder financiero judío. Entonces se toma un rasgo y de ese rasgo se generaliza, ¿no? Ahí está la tapa, Cristina y Ravi Shankar. Bueno, digo, más allá de las diferencias históricas, por ejemplo, ¿no? Digo, no estoy diciendo que la revista Noticias sea una revista nazi. Sí estoy diciendo que hoy muchos medios de comunicación, en un tiempo en donde el nazismo ya eh, terminó hace más de 70 años, utilizan, sin embargo, las enseñanzas de quien fuera ministro de comunicación del régimen nazi. Bien, bueno, espero si tienen algunos, si les ocurren algunos ejemplos, algunos otros ejemplos y quieren mencionarlos, bueno, bienvenido a que lo hagan, me va a nutrir para dar clases sobre esto. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima.